Vamos a ver, querido Enrique, doctor de la Morena, muy buenos días. Muy buenos días. Don Mariano Rollo, apellido aragonés. Exacto. ¿A que sí, don Mariano? Es que Y el Rollo es muy Zaragoza, clásico. Gran facultad de medicina, sí señor. En la Plaza de Paraísos, la antigua. Sí. Sí, señor. Bueno, pues trata de algo en lo que hemos de caer una u otra forma, porque el ser humano acaba teniendo cataratas. Los romanos dicen que no, pero la edad media de los romanos llegaba a 32 años. Claro, a los 32 no daba tiempo a cataratas. Claro. Pero ahora, Enrique, sí da tiempo. Ahora sí, exacto. Sí. Exacto. Y pero cada cuéntanos, vez más, ¿quién es Mariano Rollo? Cuéntanos por qué nos traes Bueno, te lo traigo hoy. Primero porque es el jefe de oftalmología de un hospital que a ti te gusta mucho, bueno, de San Rafael. Exacto, ¿no? Señor. Luego es también médico del Geto del Aire. Bien. Ya no digo nada. Y estudia en tu tierra, sí, en Zaragoza. O sea, que es médico. Es una tradición. Zaragoza y Granada son siempre sitios de gran tradición. De gran tradición. Y además con un profesorado tenía en Zaragoza muy bueno. Yo recuerdo al profesor Tibeira de Patología General, a pie Jordá, que era el de Fisiología, en fin, de tiempo inmemorial, claro. Y nos va a hablar del tema de las cataratas, y que hay mucha gente con problemas de que te dice que se ha operado hace unos años y que ahora no ve y entonces me decían, ¿cuándo lleva usted a alguien que nos hable de cataratas? Y digo, pues el que más sabe de cataratas es el doctor Mariano Rollo. Pues doctor Rollo, vamos a ver, lo primero, como siempre, explicar qué es una catarata. No diré por qué se llaman así, porque no lo sé si se sabe, pero porque esto es un nombre muy aparatoso, pero por qué, digamos, es natural en el desarrollo del cuerpo humano, se va produciendo una especie de cansancio, lo que sea, de la vista, pero es un fenómeno concreto. Explíquenos usted exactamente qué es una catarata, porque yo creo que la mayoría de la gente, hasta los operados, no saben o no sabemos muy bien exactamente lo que es. Sabemos que no ves mal, te lo quitan, ves bien, pero no sabes muy bien por qué. Bueno, realmente todo el mundo sabemos que tenemos una lente dentro del ojo que es el cristalino. El cristalino es una lente que hace que podamos enfocar las imágenes, da igual a la distancia que esté, desde muy cerca, media distancia, lejos, y eso lo hace porque cambia de forma. Es como una lente biconvexa, como una lenteja, pero que puede transformarse a una forma esférica como un garbanzo. Entonces, según vemos más cerca, esa lenteja va pasando a hacerse más esférica para aumentar la potencia. Es blandita. Es blandito, claro. Va cambiando su forma y entonces se enfoca de cerca. Miras hacia lejos, vuelve otra vez a aplanarse. Con lo cual, esa elasticidad que tiene el cristalino es la que nos permite enfocar. ¿Qué ocurre? Que va pasando el tiempo y por alteraciones metabólicas que no se conocen exactamente, va perdiendo esa elasticidad y se va quedando en forma de lenteja. Es decir, enfocado más seca, a lejos, más dura. A lejos, exacto. Va perdiendo elasticidad porque es más seca, más dura. Entonces, necesitamos complementar con un cristal fuera del ojo esa falta de dioptrías que antes nos daba el cambiar a esa forma esférica de garbanzo. Ese es el primer paso de la catarata. O sea, esa pérdida de elasticidad, es decir, la vista cansada, nos dice que el cristalino ha empezado a cambiar y ahí empieza la catarata. Y empieza lo que llamamos su fase refractiva. Es decir, nos va a cambiar las dioptrías. Y tenemos que empezar a ponernos dioptrías de cerca. Pero como el cristalino también puede compensar dioptrías escondidas que tuviéramos cuando éramos jóvenes, nos pueden aparecer dioptrías de lejos. ¿Y qué ocurre también? Que ese cristalino, que se llama cristalino porque es tan transparente, va perdiendo la transparencia y eso hace que aumente el índice de refracción. Es decir, ya no es tan transparente y eso nos va creando, sobre todo, miopía. Crea como una especie de niebla, una especie de velo. Pero eso es cuando ya entra en fase quirúrgica. Final. Claro. O sea, primero cambia el índice de refracción, se va haciendo más espeso. Y después ya no es tan transparente y se va haciendo más opaco hasta hacerse una catarata completamente hecha, de color blanco o marrón, que no permite el paso de las imágenes. ¿Y el primer síntoma entonces es? Es la vista cansada. Claro. No ver de cerca. Es decir... ¿Y todos los que tenemos eso estamos abocados a tener cataratas? Sí. Para saber si alguien tiene cataratas hacen falta simplemente hacer dos preguntas. ¿Qué edad tiene? Por teléfono. ¿Qué edad tiene? Si tiene más de 40 años y si es del planeta Tierra. Sí. Y si dice que no, no te fíes. Te está engañando.
Entonces, la catarata, por eso no es una enfermedad. La catarata no es una enfermedad. La catarata es una evolución y siempre digo lo mismo. Y si Dios quiere, todos nos tendremos que operar. Pero es invalidante. Porque quiere decir que viviremos. ¿Por qué cuesta tanto, en el caso de la operación de cataratas? Bueno, hay una razón, y es que la gente, la vista, que es, digamos, el órgano más preciado de los 5 clásicos y alguno más que tenemos ahí, la adivinación, el miedo a Hacienda, cosas básicas. Pero ¿por qué a la gente le da tanto miedo operarse de cataratas? Además, operarse en general de la vista, pero siendo lo más común de cataratas. Mucha gente dilata la operación, le dice, deberías operarte. Es verdad que puedes vivir viendo mal, con gafas, incómodo, etcétera. ¿Por qué le da tanto miedo? Yo creo que... Por ignorancia. No es que sea ignorancia. Es que da mucho miedo operarse. Punto. Sí. Sí, pues si lo van a dejar ciego. No, es que al que tienen que operarle la mano está igual de asustado que al que le tienen que operar un ojo. Es decir, si te tienes que operar, te tiene que dar miedo. Y además eso es lo natural. Porque si alguien se levanta un día de la cama y no sabe si ir a operarse o de compras, evidentemente ahí tenemos un problema. Bueno, hasta Isabel Preisler se puso a operarse, desastre. Pero por eso quiero decir que el órgano fundamental de relación es la vista, con lo cual poner la vista, que es la parte fundamental de tu vida en cuanto a tu trabajo y a tu relación con el medio, pues evidentemente tiene que dar miedo. Entonces tienes que tener confianza pues en el equipo, la persona o quien te vaya a realizar. Cada uno está ahora, digamos, rodeado de más gente que se ha operado de cataratas. Vivimos muchos años más que nuestros padres, Claro. No digamos que nuestros abuelos, 30 años más que nuestros abuelos. En muchos sitios es normal en la familia que haya menganita que se operó de cataratas. Ese es el mecanismo, digamos, mejor. No digo que quite el miedo, pero por lo menos lo coloca en una situación razonable. El mecanismo mejor para perder el miedo y para animarse y dice, bueno, si tengo que operarme, cuanto antes me opere, mejor quedaré, ¿no? Claro, es que hay que confiar un poco en la tecnología, porque realmente que salga mal una operación de cataratas es muy complicado, muy difícil. Y luego resolver complicaciones, la verdad es que hoy día ya prevemos qué complicaciones va a haber. ¿Cuáles pueden ser? Dentro de la cirugía, pues sí. la más común es que se rompa lo que llamamos la cápsula posterior, porque en la operación lo que hacemos es coger esa lenteja, en la cápsula hacerle un pequeño círculo, vaciar todo lo opaco de dentro y ahí metemos una lente. Que es una lente ya que no se va a poder... Pero si se rompe el saquito donde vamos a meter la lente, que es la rotura cápsula posterior, que digamos que sería la más frecuente, ya la lente no va a poder ir alojada en el mismo sitio donde la íbamos a poner. Pero la ponen. Pero la ponemos. Pero ya a lo mejor no puede ser multifocal. Bueno, eso ya depende de las... indudablemente, efectivamente. Es que eso no lo tiene que explicar, los tipos de lente, porque la gente no lo tiene indudablemente claro. Una lente se puede poner. Al principio era solamente una lente... Luego fue la bifocal, ahora son multifocales, sí, casi esféricas y tal. Y la verdad es que te ahorra lo de... O igual que en las gafas... Claro, pero tenemos que entender que todo tiene sus peajes. Claro. Entonces, una lente natural, o sea, una lente artificial nunca va a superar a nuestro cristalino en funciones. Y si queremos ganar lo que hemos perdido, a lo mejor tenemos que estar dispuestos a pagar el precio que eso lleva. Porque todas las lentes monofocales, toda la luz que llega la enfocan en un punto, es como una lupa, ¿vale? Pero cuando son multifocales hay que dividir la luz en las distancias comunes que utilizamos, que es cerca, medio y lejos. Y como siempre que se divide, toca a menos. Luego le va a tocar menos luz a cada foco. ¿Qué pasa? Pues que mientras es de día, probablemente todas las lentes multifocales funcionen muy bien porque es un reparto de ricos. Tenemos mucha luz y a los 3 focos les toca mucha luz. Según se va la luz, el reparto empieza a ser de pobres. Entonces es cuando realmente podemos encontrar alguno de los defectos. ¿Eso también supone la compensación esa que dicen de ahora veo bien de cerca o de lejos, pero no he recuperado mi visión de lo contrario? Ya, pero es que no ahí, es la perfección, quiero decir. Vamos a ver, ahí tenemos que entrar en un punto muy importante. Y es, ¿vamos a operar a una persona para que recupere la vista, de verdad? ¿Está en fase quirúrgica esa catarata? ¿O es que quiere quitarse las gafas y todavía... digamos, su cristalino es transparente, pero lo que no quiero es llevar gafas? Sí.
ahí hay dos cosas que hay que matizar, porque antiguamente un paciente bien operado era igual a paciente contento. Hoy día no. Un paciente puede estar perfectamente operado y estar totalmente descontento porque no se han cumplido sus expectativas. Luego, la modulación de expectativas viene a ser más importante cuanto mejor vea el paciente que viene a operarse. Yo recuerdo, doctor, que yo me operé en Rementería hace unos años, ya 3 o 4 años. Entonces me dijeron, que no me explicaron muy bien, mira, vamos a ver, digo, es que ahora la luz me molesta. Dice, hombre, claro, no había entrado en el fondo de tu ojo, no entraba la luz desde que eras niño. Claro. Entonces de pronto entra toda la luz, pues como cuando se abre una ventana que haces así. Dice, y que sepas que en un año o dos lo normal es que para leer con esa manía que tú tienes, hay que ponerte una gafa con una dioptría o dos, porque la perfección no vas a tener la vista que tú tenías a los 8 años. Y entonces me tengo que poner gafas. Dice, sí, pero se quedarán en eso. Pero además cada ojo tendrá su tal. Es una leve corrección. Si no quieres leer no pasa nada, pero como no tienes remedio eso en ti, seguro que en algún momento, y no te preocupes, no es que ha salido mal la operación, es que es así. Eso es. Pero si no te lo cuentan, dice, bueno, pues lo que dice, ¿qué expectativa se ha hecho? Hombre, que no es el natural, que no eres Dios, no ha dicho, a ver, un cristalino nuevo para este pobre. No, y siempre hay cosas que podrás perfeccionar, ¿no? Además. En cuanto un paciente entiende que va a recibir algo que le va a permitir desarrollar su actividad sin gafas, mirando de cerca, a media distancia o de lejos, entonces yo creo que si luego obtiene eso, debería de estar contento. Claro. Pero dentro de su cabeza hay que ver qué tiene. Por eso hay que tener cuidado. Si una persona ve bastante bien antes de operarse, va a ser mucho más difícil hacerle entender que a lo mejor tiene algún peaje que pagar. Y que va a seguir viendo bastante bien, pero mejor. ¿Cómo se realiza la operación? Perfecto, claro. ¿Cómo se hace? Es decir, ¿se utiliza el láser y cuánto dura? ¿Tendremos que repetirla si nuestra vida se alarga? No, vamos a ver. La operación es lo que hemos dicho básicamente antes. Hay que hacer una perforación en la cápsula, vaciarlo... ¿Con láser? ¿Se hace? ¿O con un bisturí? A ver... Por confiar se da cuenta en el miedo que tiene, no le deja ni contestar. Porque es que hay muchas dudas con esto, claro. Pero es que vamos a ver, primero, ¿qué tipo de láser? En oftalmología utilizamos muchos tipos de láser. Entonces, cuando un cirujano es experimentado, no necesita ningún láser que le ayude a hacer una incisión o a hacer la capsulorhexis, que es como se llame. Pero evidentemente, si nos queremos saltar la curva de aprendizaje, y va a hacerlo gente con menos experiencia, el láser es muy eficaz, pero solo se dedica a hacer dos cosas. Una incisión por donde tiene que entrar luego un instrumento para operar la catarata. Y luego hay que entrar dentro de la lenteja. Entonces, ese círculo lo puede hacer un láser, pero lo puedes hacer manualmente. ¿Qué pasa? Ya me ha respondido. Mejor manualmente, claro. Pero no hay nada más que hacer. ¿Qué láser, digamos, considero imprescindibles? Porque lo otro, a poco que experiencia que tenga un cirujano, pues lo puede solventar. Los láseres de planificación quirúrgica. Los láseres que cuando vas a poner astigmatismo dentro del ojo, que es un tema delicado, pues sepas exactamente, porque cuando una persona se tumba, el ojo no está en la misma posición, el ojo rota. Hace una ciclotorsión, con lo cual el 90 grados o las 12 pasan a estar a las 2 o a las 3. Eso hace que cuando hay que colocar una lente de astigmatismo en un determinado eje, en una determinada posición, claro, nadie mira tumbado, todo el mundo miramos de pie. Claro. Cuando el paciente se tumba y ese ojo rota, tú tienes que tener un láser que un módulo de consulta ha hecho un estudio del ojo y cuando el paciente se tumba, automáticamente te dice dónde han cambiado ¿Dónde todo ha rotado? para que hagas las incisiones, o con láser o con acero inoxidable. O sea, el acero inoxidable funciona de maravilla, el diamante también, los bisturís que utilizamos de diamante hacen unas incisiones perfectas. Y luego la capsulorhexis se puede hacer de muchas maneras manualmente. O sea, no es lo importante si utilizamos un láser quirúrgico. Perfecto. Es mucho más importante la preparación. La preparación, a qué eje lo vas a poner, el astigmatismo, para que esa persona luego vea. Porque la lente, si te rota dentro del ojo, luego hay que hacer una pequeña reintervención para recolocarla en su sitio. Una última cuestión, doctor. ¿Cuántas operaciones puede hacer un especialista al día, al mes, al año? Porque siempre se ha dicho, si se opera mucho, se opera bien.
Lo raro es que uno operase una vez al año. Es como el torero, que solo torea una vez al año. Casi siempre lo pilla el toro, ¿no? Claro. Vamos a ver, esto ya era siglo pasado, ¿eh? Sí. Operando cataratas y poniendo lentes intraoculares, operábamos en un año entre 1.000, 1.500 y el año más, pues 2.000, 2.500. Sí. O sea, quiero decir ¿Y que ahora cómo estará? Más. ahora se tarda más en operar. En vez de 5 minutos que se podía tardar entonces, ahora tardamos 10, 12, Madre mía. 13 minutos. Equipos más grandes. Porque ahora es más el resultado final dióptrico, ¿eh? Porque si tú operas simplemente por quitar cataratas y pones una lente, se pueden hacer muchas. Nosotros hacíamos 25 por la mañana, comíamos 25 por la tarde. Oye, ¿y se puede cambiar? Porque hay mucha gente que dice, Ahora yo me podría no hacemos cambiar, eso. que me he operado de cataratas, que me quitaran ¿esto no se puede? Es más importante saber por qué hay que cambiarla. Ah. Entonces, si hay que cambiarla por un motivo que lo justifique, da igual. Hay soluciones. Pero siempre la relación beneficio-riesgo tiene que estar muy a favor del beneficio. Claro. Entonces, sí podemos utilizar otros métodos, porque, yo qué sé, si queda una dioptría de algo después de una cirugía de catarata, bueno, pues con un láser, lo mismo que le quitas a los jóvenes la miopía y tal, pues normalmente se le podría quitar a un adulto. Y no hace falta hacer un recambio de lente, que es un tema más traumático, pero Está claro que se pensando puede. en la situación del Real Madrid. Aquí nos está fallando No, la vista. es que hay mucha gente que dice, me han operado de cataratas y ahora no veo. Pues Bueno, puede sí, ser ve. una degeneración macular, o sea, no es la catarata. Sí, pero no es la catarata. No es la catarata. Bueno, pues doctor Rollo, muchísimas Bueno. gracias por su visita. Bueno, Encantado. le seguiremos Muchas gracias. llamando, porque como esto de que el año pasado, cuando vea, era 25 por la mañana, 25 por la tarde, bueno, es fantástico. Fantástico. Gracias a los dos. Vamos a hacer una pausa y además vamos a ir a algo, esto es urgente. ¿Qué comprar ahora para que luego la subida de los precios en Navidad no nos machaque, no nos humille? De que Para la cena de este año es que Nochebuena y no todo, había ¿no? besugo, sí había, pero Exacto. tardaste en comprarlo. Exacto. Bueno, hay que comprar y congelar. Muchas gracias, doctor. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. A la Madrid. Es La Mañana de Federico. Es Radio.